Hubo una tumba en silencio, donde años después un hombre tocaría huesos olvidados, y al hacerlo, la muerte sería desafiada, como si el mismo aliento de Dios hubiera encontrado un cauce inesperado. Imagina por un momento ese escenario: tierra compactada, lino endurecido, el aroma seco de ceniza y hierba, y sobre todo, un manto, un trozo de tela que había conocido fuego y viento, tendido al borde de la vida y la memoria. ¿Qué sucede cuando aquello que ungió a un hombre no termina con su aliento? ¿Cómo entiende Dios la continuidad de su obra cuando el portador se acuesta en la tierra? Ese es el misterio al que llamaremos ahora Eliseo y el misterio de los muertos. Para comprender esa asombrosa continuidad, necesitamos volver la mirada a un tiempo oscuro y vibrante a la vez. Israel vivía en tensión, reyes que cedían a ídolos, influencias extranjeras, una corte en la que la fe verdadera se sentía cada vez más asediada. Acab y Jezabel marcaron una era donde los profetas caminaban con cautela. No era el paisaje de comodidad donde prospera la palabra de Dios sin roce. Era un terreno de tensión, de persecución y de prueba. Fue en ese clima que Dios mantuvo una escuela silenciosa, la escuela del llamado, del fuego, de la fragilidad humana transformada por la gracia. En medio de ese clima surgió una figura que no buscaba palacios ni honores: Eliseo, hijo de Safat, hombre de campo, hombre de arado. No era un novicio que se deja seducir por la fama, era alguien que conocía el olor de la tierra en las manos y la fatiga del trabajo diario. La llamada que cambió su destino no llegó desde una cumbre sublime, sino desde la proximidad. Elías, el profeta de fuego que había enfrentado altares y tormentas, lanzó un manto sobre Eliseo como quien deposita una responsabilidad más grande que la propia vida. Aquel gesto sencillo y tremendo fue la invitación a dejar atrás lo que sostenía sus manos. El precio de seguir a Dios no fue un concepto abstracto para Eliseo, fue concreto, costoso. No caben medias tintas en la entrega cuando la misión exige todo. Eliseo no se despide con palabras suaves, cierra la puerta de su vida anterior de forma tajante. Quema sus instrumentos de trabajo, sacrifica lo que sostiene su sustento. Es la renuncia radical, un símbolo que comunica a Dios y al pueblo que el seguimiento es prioridad absoluta. Vender lo que amarraba su identidad y consumar ese fuego sobre el olvido de lo previo marcan una decisión que nos obligan a preguntarnos: ¿qué detiene hoy mi propia entrega? ¿Qué arados guardo aún como excusa? Pero la historia no se queda en ese gesto inicial. Lo que parece un cambio dramático en un instante se forja en verdad en los años de silencio y servicio. Eliseo se convierte en discípulo que aprende a través de la cercanía con Elías. No solo recibe instrucción técnica o profética, sino que es moldeado por la convivencia, por la espera y por la observación de la dependencia total de Dios. Esos años en la sombra son la artesanía del carácter. Allí se revelan dos cosas esenciales: la obediencia que no se ha visto y la confianza que no se pronuncia. Dentro de esa escuela se ensayan palabras, se aprenden gestos, se soportan silencios que pulen la fe. Imagina las mañanas, Eliseo levantándose junto a su maestro, atendiendo a las pequeñas tareas, reparando utensilios, escuchando los pasos de Elías antes de que el profeta pronuncie una palabra. Imagina las noches en que la palabra no llega en forma de estruendo y aún así hay fidelidad. Estas escenas, aparentemente anodinas, son las que sostienen el peso de las horas en las que Dios decide obrar a través de alguien. El corazón de la unción no es el espectáculo, es la constancia. Y llega la prueba que todo discípulo enfrenta en el punto de su transición: la manifestación pública de la vocación. Frente al Jordán, en la ribera fría y corriente, se consumaría lo que la consagración había prometido en la intimidad. Elías, el profeta que enfrenta cielo y rey, sabe que su tiempo entre los hombres se aproxima a su término. Eliseo percibe que la etapa de acompañar está a punto de convertirse en la hora de asumir. Es una escena que junta aire, agua y destino. En ese borde de agua, Eliseo hace una petición que no es de orgullo, sino de necesidad. Pide una porción que sostenga su ministerio. Pide que la herencia espiritual no sea mera sombra. No busca una muestra de poder para presumirla. Pide la capacidad de servir con la misma intensidad y responsabilidad que ha observado. En el corazón de esa súplica late una teología sencilla y tremenda. Si la promesa de Dios ha de cumplirse, no basta con recordar el fuego pasado. Es necesario que Dios reafirme su presencia en el sucesor.
Dios, fiel a su modo conocido, responde no al mérito del hombre, sino a su palabra inmutable. Lo que vino después no fue una maniobra humana sobre las aguas, sino la intervención del Dios que abre camino donde parece imposible. El manto que había caído sobre la vida de Eliseo se convierte en puente. Recogido, tocando la corriente, provoca el acto divino de abrir un paso. El agua se parte, no por un truco, sino por el poder del Señor que concedió testimonio de continuidad. Aquel momento fue más que un milagro, fue la validación pública de que la unción no pertenece a la tierra ni al hombre, sino a quien la envía. El discípulo cruzó por senda seca, llevado por la gracia que se multiplica en quien se dispone a recibirla. Tras ese paso, la legitimación ante el pueblo quedó clara. Aquello que era obra de Dios se trasladó a través de un hombre que había sido tallado en la escuela del servicio. Pero la confirmación pública trae sus propias pruebas. Donde la autoridad se reconoce, los ojos se vuelven exigentes, la expectación crece y también la resistencia. El ministerio no es un camino de aplausos, sino de contagio espiritual que desafía costumbres, que sacude sistemas y que pone en evidencia lo que late en el corazón de la nación. Es en ese contexto que comienzan a aparecer relatos que, leídos sin cuidado, parecen sencillos o anecdóticos. Sin embargo, cada pequeño episodio está tejido con hilo teológico. Hay historias de herramientas que vuelven a la vida, de provisión que se multiplica en jarras, de conversaciones con extranjeros que terminan en humillación de orgullo y en la gracia de la conversión. No son proezas de un hombre prodigioso, son demostraciones de que el Señor obra, a través de su siervo, para mostrar su carácter, soberano, compasivo y justo. Recuerdo, mientras relato, la escena donde un aprendiz de profeta pierde algo que no debería perderse. Un instrumento de hierro cae al agua en medio del trabajo. El grupo se alarma porque aquello es valioso, necesario para la subsistencia y para la continuidad de la labor. El profeta, consciente de la fragilidad humana y del cuidado del Señor por lo pequeño, no hace alarde, pide una rama, la lanza sobre la superficie y, por la obra del Señor, el hierro comienza a flotar. Nadie ganó una hazaña de magia, se confirmó que Dios sostiene incluso en los detalles de la vida cotidiana. Esa lección dices, Dios cuida de lo pequeño, su poder se muestra también en la dignidad recuperada de lo necesario. Otro día, una viuda que representa tantas viudas, gente quebrantada, de recursos escasos, sin redes de poder, se presenta con la angustia de no poder pagar deudas que amenazan la vida de sus hijos. No es un relato de teorías económicas, es la escena de absoluta dependencia. Eliseo, consciente de la providencia de Yahvé, pide lo que hay, una jarra, muchas jarras y una promesa práctica, ve y recolecta. La obediencia de la mujer desencadena no la habilidad humana, sino la abundancia divina. El aceite brota, llena recipientes y la deuda queda saldada. En esa multiplicación se dibuja una verdad que la Iglesia a menudo olvida. La provisión de Dios no siempre viene de un lugar ostentoso, sino del cumplimiento fiel a pequeñas instrucciones divinas. En medio de estas señales, la pregunta del público de entonces y de nosotros hoy permanece. ¿Es la unción simplemente una sucesión de actos poderosos o es la manifestación de un Dios que, por su gracia, traslada lo sobrenatural a lo cotidiano? La respuesta está en la manera en que los relatos invitan a la comunidad a reconocer una fuente última. No es el manto quien sana, es el Señor a través del manto cuando el hombre se somete a su voluntad. Mientras estas historias se multiplican, también aparecen sombras que corroen el corazón humano. La tentación de usar la unción como medio de beneficio personal, el riesgo de que la autoridad se convierta en motivo de orgullo, están presentes. En la figura del servidor hay advertencias, no todo que brilla es oro espiritual. Gehazi, por ejemplo, será en su momento la advertencia viviente de lo que ocurre cuando la ambición pisa la reverencia. Pero esa es una lección que dejamos para el tiempo de juicio y de amonestación más tarde. Por ahora, sostengamos la atención en la necesidad continua de humildad. Mientras Eliseo crecía en la confianza del pueblo y en la mirada de Dios, no todos entendían el carácter de la obra. Algunos vieron prodigios y los tomaron como medios para sus propios fines. Otros percibieron en esas acciones la confirmación de que Dios aún visitaba a su pueblo. El ministerio de Eliseo, entonces, no fue ajustado a un patrón de espectáculo. Fue un tejido donde cada acto servía para edificar esperanza,
para desafiar la muerte en sus distintos rostros y para mostrar una fidelidad que resiste la corrupción del tiempo. Y sin embargo, hay un tipo de milagro entre todos que corta más profundo las esperanzas del pueblo, los actos que confrontan la muerte misma. Cuando una vida es restaurada, cuando un niño vuelve a la mesa del hogar, no se trata solo de un cambio personal. Se restablece la promesa de que el Dios de la historia sostiene el latido humano y vence el último de los enemigos. Estos episodios que tocan lo irreversible atraen la mirada y elevan preguntas mayores sobre la naturaleza de la unción. ¿Puede la victoria sobre la muerte limitarse a un intervalo temporal o es un adelanto de algo más grande? Antes de llegar a esos episodios decisivos, la comunidad de profetas, esos hombres y mujeres que formaban círculos, que vivían en dependencia los unos de los otros, se convierten en testigos y colaboradores. Se practican rituales de escucha, se desarrollan estrategias de cobertura y se prueba, una vez más, que la obediencia comunitaria es terreno fértil para lo milagroso. Las órdenes simples, tomar recipientes, compartir pan, visitar al enfermo, son las que a menudo hacen que la soberanía divina tenga lugar en la historia. Es aquí, en la normalidad convocada por la fe, donde la unción se muestra en su doble filo, capaz de abrir ríos y capaz de sostener jarras. Esa doble dimensión prepara al lector para lo que vendrá, la tensión entre lo visible y lo invisible, entre la vida que se manifiesta y la muerte que acecha. También prepara el corazón para aceptar que la obra de Dios puede sobrepasar el límite más inexorable que conocemos, la tumba. Antes de avanzar, quiero decir algo directo a quien escucha. Si esta historia está tocando algo profundo en tu interior, quédate conmigo. Este relato sobre profetas no es mera curiosidad intelectual, es un espejo que interroga la propia entrega y la disposición a ser instrumento de Dios. Si quieres seguir con nosotros en esta serie sobre vidas proféticas y milagros que desafían la lógica humana, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el próximo episodio. No busco que lo hagas por moda. Te invito a que te comprometas a mirar estas vidas y a permitir que su radicalidad te desafíe. Volviendo a Eliseo, la confirmación de la unción que vimos en el Jordán fue apenas el comienzo de una secuencia que haría palpitar a la nación. Las acciones siguientes, muchas de ellas aparentemente pequeñas, se irán acumulando hasta revelar el patrón de un Dios que no respeta fronteras humanas. Desde la recuperación de objetos perdidos hasta la multiplicación que rescata hogares enteros, cada suceso apuntaba a un diseño mayor. El Señor no olvida a su pueblo en su fragilidad y utiliza instrumentos humanos que se someten a Él. Pero la narrativa también nos advierte sobre la tentación de personalizar la obra divina. No es raro que, al ver a un siervo obrar maravillas, las personas comiencen a elevar al instrumento por encima del dador. Precisamente por eso, la tradición profética insiste en algo esencial: atribuir a Dios lo que Él hace. Eliseo, humilde en su respuesta, nunca reclama la centralidad, remite siempre la gloria al Señor. En ese gesto hay una lección que a veces la iglesia moderna necesita recordar. La unción no es título, es responsabilidad. A medida que la atención pública se vuelve más intensa, el ministerio entra en territorios más peligrosos. La exposición trae desgaste, y el desgaste revela el corazón. Algunos se acercan movidos por la fe, otros por curiosidad o interés propio. En medio de esa mezcla, Dios sigue obrando, pero también purifica. La purificación no es siempre confortable, exige discernimiento, llama a la rendición y reclama integridad. Llegados a este punto de la historia, ya se perfilan dos certezas que guían el resto del camino. La primera es que la unción que Dios concede está ligada a la obediencia y a la consagración. La segunda es que el poder de Dios, cuando se manifiesta en el ministerio, no opera para exaltar hombres, sino para revelar su carácter y su propósito redentor. Entre estas dos certezas caminó Eliseo, día tras día, hasta que el tiempo de las pruebas más grandes y de las manifestaciones más asombrosas llegaría. Las grandes pruebas no siempre anuncian su llegada con fanfarria. A veces vienen en forma de enfermedad inesperada, otras en forma de pérdida o de confrontación ética. El ministerio que ha conocido la confirmación del Señor no queda exento de esto. Al contrario, muchas veces la intensidad de la obra atrae desafíos proporcionales. Pero la historia que sigue, y que desarrollaremos con cuidado, nos llevará desde actos de reparación y provecho cotidiano hasta momentos donde la frontera última de la existencia será tocada y sorprendentemente atravesada. Por ahora, detengámonos en la idea esencial que late en este primer tramo, la continuidad.
Aquel manto arrojado no fue un testigo inerte en la orilla del Jordán, fue el símbolo de una herencia espiritual que Dios insufla. La pregunta para cada oyente es clara y urgente. ¿Soy yo alguien dispuesto a recibir y custodiar esa continuidad? ¿Estoy dispuesto a que mi propio manto sea usado por Dios, aun cuando no vea el fruto inmediato? La respuesta exige más que palabras. Exige una renuncia que transforma la vida cotidiana en terreno sagrado. Y en ese punto, ya con la imagen del manto recogido y la corriente abierta en la mente, dejamos abierto el camino hacia los episodios que confirmarán, con mayor intensidad, que el poder del Señor puede y quiere desafiar la muerte. Hay relatos de restitución que romperán esquemas. Hay deslindes de santidad que retarán corazones. Y hay escenas donde la misericordia de Dios cruzará fronteras culturales. Pero antes de llegar a esas alturas, conviene permanecer junto al río un instante más y atender al murmullo del testimonio. Lo que Dios comenzó a hacer en la vida de Eliseo no era obra de un héroe aislado, sino la continuación de la obra del Altísimo, que llama, prueba, unge y sí, aún hoy, sorprende. Las historias que siguen no son fogonazos sueltos, son piezas de un mosaico que revela cómo Dios actúa a favor de la vida y contra lo que pretende anularla. Empecemos por lo aparentemente pequeño, porque en lo cotidiano también se celebra la victoria divina. Hubo un día en que un grupo de discípulos, jóvenes tal vez, esperaba junto al río. Un hacha, herramienta humilde y necesaria, se desprendió de la mano de uno, y en un instante se hundió en la corriente. La pérdida era más que metálica. Era la amenaza de que la obra quedara paralizada, la posibilidad de que la subsistencia se viera afectada por un descuido. Eliseo no se exalta, no proclama su gloria. Hace algo sencillo y revelador. Pide una rama, la lanza sobre el agua, y por la obra del Señor, el hierro vuelve a flotar. No se trata de una exhibición. Es la señal clara de que Dios cuida de lo que sostiene al pueblo. ¿Cuántas veces damos por supuesta la atención divina en lo pequeño? Ese metal que desafía la gravedad nos recuerda que la soberanía de Dios abarca tanto los grandes prodigios como los utensilios que nos permiten vivir con dignidad. Junto a ese detalle de la vida cotidiana, la providencia de Dios se manifestó de modo tangible en hogares rotos. Una viuda, cargada de deudas y temor, se presenta a los hombres de Dios con lo que tiene, jarras vacías y una promesa del cielo. Eliseo, en nombre del Señor, dice: «Ve y pide recipientes». La mujer obedece, y el aceite comienza a brotar, hasta que todo está colmado. Ese derramar no es un truco de prestidigitación. Es la confirmación de que el Dios de Israel provee en la medida en que su pueblo responde con fe obediente. La multiplicación que salva familias nos habla de una economía distinta, donde la fidelidad a una instrucción divina convierte la escasez en abundancia. En el mismo hilo de lo que confronta la muerte, hay un episodio que atraviesa el corazón de cualquier hogar: la pérdida de un hijo. La mujer de Sunem, una anfitriona que había mostrado hospitalidad a Eliseo, y que por su gesto recibió la promesa de un hijo, vive la tragedia que todo padre teme. Su niño cae enfermo y muere. La escena es íntima y desgarradora, pero no es el último acto. Cuando Eliseo llega a la casa, la petición de la mujer no es un reclamo de mérito, es un llamado a la misericordia del Señor. Eliseo ora, extiende su cuerpo sobre el niño, y por la obra del Señor, aquel pecho que dejó de latir vuelve a respirar. La narración no nos entrega fórmulas secretas, nos muestra la compasión del Dios que vuelve sobre su pueblo, que devuelve lo que la muerte intentó arrebatar. En esa restitución hay una enseñanza profunda. El ministerio que honra a Dios no convierte el dolor en espectáculo, sino en una ocasión para reconocer que la vida pertenece al Señor y que Él puede restaurarla. No obstante, la obra de Dios también trae claridad sobre la santidad y el peligro del mal uso del ministerio. En Betel, un grupo de jóvenes se burla de la figura de Eliseo. No hablamos de niños que juegan, sino de burladores que desprecian la autoridad divina. La respuesta que ocurre enseña sobre los límites que la revelación exige.
La palabra de Dios, transmitida por su siervo, tiene un peso que no admite la trivialización de la fe. Aquí el relato requiere tacto para entenderlo. No es la violencia gratuita, sino la advertencia de que la irreverencia frente a lo santo tiene consecuencias. Debemos, por tanto, leer estas escenas con ojos teológicos, no con sed de escándalo. La santidad reclama respeto. La comunidad que desprecia lo sagrado se expone a la corrección del Señor. Otro episodio crucial para entender la amplitud de la gracia es la visita de Naamán, el comandante sirio. Aquí, la historia demuestra que la misericordia de Dios no se cierra en la identidad nacional, ni en la pureza de la sangre. Él puede llegar al corazón de un extranjero. Naamán, poderoso militar, llega con orgullo y riquezas, esperando un gesto espectacular de curación. Eliseo envía, sin ostentación, una instrucción simple: sumérgete en el Jordán 7 veces. La reacción de Naamán es una lección de humildad para nosotros. Al principio, su orgullo lo aleja de la cura, pero cuando se rinde a la obediencia sencilla, su carne se limpia y su corazón se abre para reconocer que no hay procedimiento humano que sustituya la necesidad de someterse a la voz de Dios. La conversión de un gentilhombre muestra que la unción de Dios no se encierra en la nación, se extiende también como puente que llama a la humildad. Y junto a la conversión aparece la advertencia sobre la codicia. Gehazi, el siervo, ve una oportunidad donde debía haber reverencia. En vez de consentir en la honestidad y en la entrega que caracterizan la labor de su maestro, toma para sí lo que no le corresponde. La consecuencia es severa: una lepra que evidencia su interioridad oscura. Aquí la narrativa permite que uno de sus elementos funcione como espejo moral. El ministerio es terreno al que hay que acercarse con manos limpias y motivos puros. La lección sobre Gehazi no es una justificación de juicios arbitrarios, sino una llamada a la integridad. La unción no es moneda de cambio, es responsabilidad que exige transparencia y humildad. Mientras estas tensiones y prodigios se suceden, el tiempo del siervo llega a su término. La enfermedad que encamina a Eliseo hacia la muerte no es una derrota teológica, es la puerta que abre el misterio final. Antes de partir, el profeta pronuncia palabras que orientan a la nación, exhorta al rey, da instrucciones, ofrece consuelo y testimonio de la fidelidad del Señor. Su enfermedad muestra la fragilidad humana. Incluso los vasos de honra pasan por la prueba de la debilidad. Sin embargo, su vida no concluye con un vacío. Deja detrás un legado que Dios, en su soberanía, sabrá utilizar. La muerte de Eliseo testimonia una paradoja. La desaparición de la persona nunca extingue la obra de Dios, cuando la obra ha sido instituida por la fidelidad y la obediencia. La sepultura del profeta tendría lo que ningún ojo pudo prever: un episodio que arroja luz sobre el enigma que le da nombre a nuestra reflexión, el misterio de los muertos. Aconteció que, en un momento de urgencia, hombres que enterraban a uno intentaban dejar la ciudad por temor a violencia o muerte. En medio del camino, se toparon con un grupo que los enterraban y por alguna necesidad dejaron al muerto junto a la tumba de Eliseo. Al tocar aquel cuerpo los huesos del siervo reverenciado, algo que parecía imposible ocurrió: el muerto volvió a la vida. No es una explicación técnica lo que la Escritura busca dar, es una muestra de que la unción que proviene de Dios no se disipa con la carne. Los huesos de Eliseo se convierten en un canal, no por magia, sino por la obra del Señor que glorifica su nombre, incluso después de la muerte del siervo. Ese episodio es, sin duda, el núcleo del misterio que aquí exploramos. ¿Qué significa que una vida pueda seguir obrando después de haber expirado? No se trata de superstición ni de prácticas ocultas, se trata de la misteriosa manera en que Dios, soberano sobre la vida y la muerte, elige hacer visibles su poder y su propósito. Los huesos que dan vida no elevan el sepulcro a categoría de reliquia mágica, señalan la continuidad del propósito divino, más allá de la contingencia humana. Es la prueba, una vez más, de que el ministerio fiel, aun cuando el ministro ya no respira, puede dejar un rastro por donde el Señor decide manifestar su victoria sobre la muerte. Al pensar en este punto, conviene detenerse en la teología que subyace. La muerte, en la economía de Dios, no es el fin irreparable. No es que el ministerio humano tenga un poder autónomo para revertir lo irreversible, sino que el Señor, a su tiempo y por sus razones, hace del testimonio fiel un conducto de su gracia.
La historia de Eliseo nos devuelve a una gran tensión. El don de Dios y la responsabilidad humana se encuentran en el misterio de cómo Él decide obrar. La unción es real, pero su eficacia no está asegurada por la persistencia de un objeto o por rituales mecánicos. Está condicionada a la soberanía divina, que cuando lo quiere, obra aún cuando la estructura humana ha sido clausurada por la muerte. ¿Qué aplicación podemos sacar hoy para nuestras vidas? Primero, que la fidelidad sencilla cuenta. El arado quemado, las mañanas junto al maestro, las jarras llenas de aceite, todo ello indica que Dios honra la constancia. Nadie se ve atentado a buscar atajos. La unción genuina nace de la obediencia cotidiana, no del show. Segundo, la provisión de Dios no se limita a un patrón. Puede pasar por una simple rama arrojada al agua o por la obediencia humilde de quien se sumerge 7 veces. Tercero, el misterio que convoca nuestra atención nos recuerda que no debemos idolatrar instrumentos. Debemos glorificar al que da vida y poder. Cuando los huesos obraron, el fruto no fue la exaltación de un objeto, sino la alabanza al que resucita. Además, la vida de Eliseo nos advierte sobre el peligro de la codicia espiritual. Gehazi nos muestra que la tentación puede disfrazarse de oportunidad para mantener o aumentar influencia. La respuesta a esta seducción es la transparencia, la rendición y el reconocimiento público de que todo proviene del Señor. No podemos permitir que el ministerio se convierta en una carrera de acumulación. Su centro debe ser siempre la gloria de Dios y el servicio a los demás. También hay una lección sobre el poder transformador de la gracia que trasciende barreras culturales. Naamán, el extranjero, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la misericordia divina. No nos corresponde levantar muros teológicos que imposibiliten la obra de Dios en cualquier contexto humano. Su gracia puede tocar a quien menos esperamos y nuestras manos deben estar dispuestas a extenderla. Al mirar hacia el final de este camino, la teología cristiana nos permite dar un paso más, leer estos episodios como anticipo de la victoria definitiva sobre la muerte que se consumará en Cristo. Así como los huesos de Eliseo fueron canal de vida por la gracia de Dios, la resurrección de Jesús es la consumación de la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. No debemos, sin embargo, saltar de la tipología a la simplificación. Los milagros del Antiguo Testamento no son idénticos a la obra redentora de Cristo, pero apuntan en la misma dirección. Dios es Señor de la vida, y por su economía llama a su pueblo a caminar sin temer la última frontera. Entonces, ¿qué respuestas prácticas proponemos hoy? ¿Qué significa, en términos de conducta, responder al misterio que hemos visto? Propongo 3 decisiones claras y concretas. La primera, la renuncia consciente. ¿Qué arado necesitas quemar para seguir con plena libertad? Puede ser un apego a seguridad económica, una reputación que paraliza, una rutina egoísta. La segunda, la obediencia en lo pequeño. Si hoy te llaman a hacer algo que parece insignificante, hazlo con fidelidad. Puede ser la vasija por la que el Señor decide obrar. La tercera, la humildad ante la expansión de la gracia. No cierres tu corazón a la posibilidad de que Dios actúe fuera de tus líneas preconcebidas. La conversión de un Naamán está al alcance de quien cree que Dios puede sorprender. Para terminar, volvamos al lugar del asombro y la esperanza. El misterio de los muertos no es un enigma que paralice, es una invitación a confiar en que la unción es sostenida por Dios, que la vida es valiosa a sus ojos y que la muerte, aun cuando actúa, no es el capítulo final de la historia que Él escribe. Eliseo nos deja, por su vida y por lo que vino después, una enseñanza contundente. El poder de Dios continúa cuando el siervo es fiel. Su obra puede atravesar la línea que separa lo visible de lo invisible. Oremos brevemente. Señor, Padre de misericordia, te damos gracias porque en tu fidelidad la muerte no es lo último. Gracias por los siervos que, como Eliseo, respondieron con renuncia y constancia. Danos, Señor, la humildad para obedecer en lo pequeño, la valentía para quemar los arados que nos atan, y la transparencia para no trocar tu gracia por ganancia. Que donde haya huesos secos, tu aliento traiga vida. Que donde haya viudas angustiadas, tu provisión se haga presente. Que donde haya orgullo, tu espíritu incline corazones. No prometemos prodigios como fórmula, sino que confiamos en tu soberanía y en tu bondad para obrar según tu voluntad.
Haz que nuestras vidas, aún después de nosotros, sean cauces de tu gracia. Si esta palabra te ha tocado, te invito a compartir este relato con alguien que necesite escuchar que la muerte no tiene la última palabra, a consultar el pasaje bíblico en la descripción para leer directamente la historia, y a escribir abajo cómo Dios ha desafiado la muerte en tu vida. Que la paz del Señor, que vence la muerte, te acompañe y mantenga firme en la fe.